La tipografía, junto con la fotografía, es uno de los elementos clave del diseño editorial. Por un lado está saber cómo aplicarla, es decir, elegir bien los tamaños, los anchos de columna o las interlíneas, porque esto nos ayudará a crear una jerarquía visual sobre reconocer un titular o un destacado o un texto corrido de un pie de imagen. Y por otro lado está la selección tipográfica, que esta nos dará el carácter y la personalidad de la publicación. Bueno, os voy a dar un poco una explicación básica de lo más importante de tipografía en el mundo del diseño editorial. Bueno, la elección básicamente tipográfica influye notablemente en el carácter y la personalidad de las publicaciones. Fijaos en este ejemplo en el que esa tipografía condensada y colocada en ese tamaño da este carácter tan especial a la doble página que tenemos aquí. Fijaros que el hecho de que esté utilizada siempre en minúscula, en ese tamaño, con esas interlíneas y con esta mancha, proporciona este aspecto tan especial y tan peculiar. De hecho, la selección tipográfica es uno de los elementos clave para darle esa personalidad al carácter, y ya no solo la selección, sino también la aplicación. Aquí vemos algunos ejemplos más, ¿no? Escoge una tipografía o fuente también apropiada para cada tipo de contenidos. Fijaos que aquí tenemos una capitular. Esta capitular es un espacio muy, muy pequeño y conseguimos con esta condensada poderla hacer muy grande y que nos quepa en este espacio que tenemos aquí. En cambio, fijaros aquí estas destacados con esta tipografía con serif, cómo generan esta composición tan personalizada y con este carácter tan bonito, y cómo eso juega con estas manchas que le dan al texto corrido y que funciona muy bien. Luego también tenemos otras tipografías para titulares más pequeños o para secciones, o fijaos aquí esta bold, qué fuerza gráfica tiene y qué bien funciona en esta otra composición. La selección tipográfica es importante. Fijaros aquí cómo esta tipografía es una tipografía muy clásica, una tipografía con serif, ¿no? Pero que por tal como está aplicada en la composición de las portadas, da un aspecto muy, muy, muy moderno, ¿vale? Entonces estos contrastes funcionan muy bien. Una tipografía clásica en un lugar moderno, pues no nos lo esperamos, con lo cual es una composición muy llamativa. Aquí tenemos otras opciones en las que vemos que la tipografía también es una tipografía más clásica, pero de un corte más actual, ¿no? Más moderno, pero está puesto con una sencillez y una colocación bien puesta, con sus blancos, con su tamaño adecuado, y también funciona perfectamente. Le da una elegancia a la composición muy interesante. O esta otra también, que fijaros que la peculiaridad de ella es que en algunas zonas, que es muy fina, de contraste, casi apenas se ve la unión de los trazos en ella, ¿no? Intentar buscar esa personalidad a la tipografía para buscar ese carácter especial a vuestra publicación. Aquí tenemos algún ejemplo más. Fijaros que evidentemente esta portada, esa tipografía solo se puede utilizar para este fin, para este medio, o sea, titulares de cubierta o para un titular como este, pero no para textos corridos. Fijaos en esta otra composición, cómo la capitular le da un carácter especial a la composición por esta forma, pero que el resto de texto es un texto funcional, que cumple la función para el que está seleccionado, que es la lectura del texto corrido. Por lo tanto, la función que debe cumplir y el aspecto al que queremos dar son elementos clave a la hora de seleccionar una tipografía. Aspecto y función que debe cumplir. Esos son los dos elementos clave. Por aspecto, la tipografía puede ser una tipografía con serif, o llamada con remates o romanas, que son las que tienen estos remates. Aquí vemos un ejemplo del H, hay diferentes tipos. O las tipografías sans serif, que son tipografías sin remates, que no tienen estos remates que tiene, por ejemplo, la H. Las diferencias básicas entre una y otra es que las tipografías con serif tienen contraste del trazo, que significa que tienen partes finas del trazo y partes más gruesas. Tienen estos remates, evidentemente, o estos. En cambio, las tipografías, y aquí tenemos los diferentes tipos de remates que tienen. Tenemos el clásico, que tiene este aspecto así como redondeado. Tenemos luego el rectilíneo, que tiene esta forma como de pirámide, o tenemos este otro que también es rectilíneo. Tenemos los filiformes, que tiene un trazo totalmente perpendicular, pero con trazo contrastado, o el cuadrangular, que también tiene un trazo totalmente perpendicular, pero con un trazo uniforme. En cambio, las tipografías sans serif
son tipografías que no tienen remate, como ya he comentado antes, y pueden tener esas peculiaridades dependiendo de la tipografía que elijamos. Normalmente tienen el trazo bastante uniforme, no tiene contrastes como tienen las romanas, a excepción de las tipografías humanistas, como esta que tenemos aquí, que es un ejemplo, que sí que tiene un poco de contraste moderado del trazo, pero muy moderado. Veis que esto es fino y esto es más gordo, ¿no? Pero no comparado con el que puede tener una tipografía con serif. Podemos encontrar algunas que tienen la terminación en horizontal, otra en vertical o otra inclinada, en función de la tipología de sans serif que sea. Entonces empezaros a fijar cómo son las formas de las letras que vais a seleccionar para vuestros proyectos, porque sobre todo en titulares o en destacados ayudan a darle una personalidad específica a la publicación. Otra manera de seleccionar es por la función que debe cumplir. Por ejemplo, aquí tenemos una tipografía con serif, muy moderna, muy actual. Es una tipografía del diseñador tipógrafo que se llama Eduardo Manso y que periódico tiene esta familia tipográfica tiene todos estos pesos. En función de dónde vayamos a colocar la tipografía, iremos a elegir una tipografía u otra. Tenemos el periódico display. El periódico display está pensada para utilizar en titulares, mientras que la periódico text está pensada para texto. En función de dónde vayamos a colocar y qué función vaya a cumplir, elegiremos una u otra. Evidentemente, la familia es la misma, es la periódico, pero cada una está creada para su medio. Por lo tanto, escoger la tipografía adecuada y apropiada al medio en el que vais a colocar. Cuidado que no todas las tipografías tienen estas familias tan extensas como por ejemplo esta, pero sí que debéis pensar o investigar de dónde ha salido la tipografía, quién la ha diseñado, por qué la ha diseñado así, porque hay muchas tipografías que están diseñadas para pantalla y seguramente no serán las mejores tipografías para utilizar para nuestro medio, que es el print. Entonces, quizás sería mejor elegir otra específica porque estará diseñada específicamente para ese fin. Además, existen diferentes estilos. El más normal es la regular, es la base de toda la tipografía. Tenemos las cursivas o itálicas, que son más incómodas de leer porque están inclinadas, evidentemente. Hay que intentar usarlas con moderación. Suelen ser algunas muy bonitas, funcionan mucho, se utilizan mucho en algunas publicaciones de moda. Ya veremos algún ejemplo, porque son bonitas y decoran mucho la página y dan mucha personalidad. Pueden funcionar bien para enfatizar y además nos susurran, por lo cual cuando tengamos citas o que poner citas, pues es muy útil utilizar la itálica. Luego tenemos la bold, que es otro estilo, o blacks, los estilos que son bastante contundentes de fuerza visual, son más difíciles de leer en textos corridos que la regular, por lo tanto intentar utilizarlas lo menos posible cuando son textos corridos, evidentemente. Son muy útiles para destacar, para destacados, para textos que queremos destacar, y pesan visualmente, su peso es muy denso. Por eso hay que intentar aumentar un poquito más la interlínea cuando utilicemos las bold. Nos ayudan a enfatizar y son muy útiles eso para crear impacto. Y luego tenemos las condensadas. Las condensadas es un estilo que funciona muy bien en titulares porque nos permite colocar textos muy grandes en espacios pequeños. Suele dar muchísimo impacto cuando las utilizamos en mayúscula y, como os comentaba, nos ayudan a economizar el espacio. Ahora os quería dar 5 consejos básicos para hacer una buena jerarquía de contenidos. Pensad que la tipografía nos ayuda a jerarquizar los diferentes contenidos visualmente. El primero, que creo que es importante, es aplicar correctamente los tamaños tipográficos en función del tipo de contenido que estemos haciendo. Vuelvo a insistir en eso. Es muy importante y seremos muy buenos diseñadores editoriales si acabamos de corregir al milímetro el tamaño que ponemos a las tipografías en nuestros textos, sobre todo a los textos corridos. Hacer una buena aplicación en tamaño tipográfico al texto que estemos aplicando, seremos muy buenos. Eso es lo que se nota que un diseñador editorial es bueno en eso cuando sabe aplicar correctamente la tipografía, sabe poner correctamente el tamaño en el sitio que le toca. Aquí vemos algún ejemplo más. Fijaros aquí, las infografías tienen su tamaño, los textos, el destacado tiene su tamaño, e intentando buscar esos contrastes gráficos que generan una composición muy armónica y muy interesante. Otro consejo que os doy es que intentéis buscar contraste.
los contrastes funcionan muy bien. Si estáis utilizando un titular más o menos grande, pues que pesa mucho, pues intentar buscarlo compensando con blanco. Ese contraste funciona. Fijaros que esta página pesa mucho gráficamente y que la compensa con esta que pesa menos. Los números están bastante grandes con respecto al resto de información, con lo cual este contraste funciona muy bien. Aquí vemos algún ejemplo más. Fijaros estas capitulares que están muy grandes porque contrastan muy bien con todo el texto que tenemos único y que es muy pequeño. Estos contrastes funcionan, ¿no? Aquí las infografías también, entre el texto, puestas así de grandes, le dan una riqueza gráfica muy interesante. O aquí, ¿no? El blanco que tenemos aquí con la capitular y la mancha de la imagen con respecto al resto de texto, ¿no? La fuerza gráfica está aquí y el resto compensa en tamaños pequeños. O este titular, ¿no? Bueno, este destacado grande que ocupa una doble página, cómo funciona muy bien con el otro texto aquí pequeño y el resto de elementos de la página en blanco, ¿no? Esos son contrastes que funcionan muy bien. Otro consejo que os quiero dar, trabajar con estilos y pesos de una misma familia tipográfica, intentar reducir la selección tipográfica trabajando con los estilos y los pesos de esa familia. Por ejemplo, en este caso es un ejemplo que se ha trabajado con Helvetica y utilizar Helvetica Bold para titulares en el tamaño más grande, la misma tipografía para destacados pero más pequeña, un gran destacado a doble página con la Bold, en cambio el texto en regular más pequeño, pero todo el rato es la misma fuente, simplemente utiliza diferentes pesos de la familia tipográfica. Otro consejo que os quiero dar es que juguéis bien con la composición, intentar crear juegos gráficos. Fijaros que en este caso el titular solo es Europe, ¿no? Y cómo gráficamente es interesante el juego gráfico que ha utilizado para hacer esta apertura de capítulo de entrada a un artículo, ¿no? Y cómo crea ese contraste con la imagen y con el resto de contenidos. Aquí tenemos otro ejemplo, cómo juega con una doble lectura, cambiando la dirección. El texto corrido va en una dirección con respecto a los destacados y al titular, ¿no? Es también interesante estos juegos que dependiendo del contenido y del aire que le queráis dar y la personalidad que le queráis dar a la publicación, pues funcionarán más o menos. Aquí tenemos ejemplos, aquí se juega muy bien con la retícula, tenemos mucho contenido y para poder colocar todo el contenido juega muy bien con la composición a través de la retícula, ¿no? Lo importante de la retícula que trabajemos con una buena retícula para cuando tengamos situaciones como esta, que tengamos que ordenar muy bien el contenido que tengamos. Quinto consejo. Nunca selecciones tipografías que se parezcan. Busca contraste y combina la tipografía serif, por ejemplo, con una que no lo tenga. Es lo que os comentaba antes con moda. Intentar buscar contrastes y una manera de buscar contrastes es que a la hora de seleccionar tipografías siempre hagáis una selección de tipografías contrastadas. Si queréis buscar una tipografía para titulares o dos, que sean dos muy diferentes, que no sean iguales, porque para eso utilizas la misma. O podéis buscar una tipografía para titulares y otra para texto corrido, que sean muy diferentes, ¿no? O utilizar la misma, pero utilizando diferentes pesos gráficos. Fijaros aquí, los titulares en moda suelen trabajar con cursivas, con tipografías romanas con mucho contraste, fijaros, muy fino, muy gordo, contrastadas con tipografías muy pesadas gráficamente, sans serif, ¿no? Esos contrastes funcionan muy bien, ¿no? Bueno, jugar con ello. En conclusiones, seleccionar una tipografía para el medio en el que fue creada es muy importante. Además, elegir una tipografía legible e intentar que sea intemporal en la medida de lo posible, porque nos generará una pieza más perdurable en el tiempo. Intentar evitar las modas en la medida de lo posible. Aplicar bien los tamaños, las interlíneas y los anchos de columna, porque ayudarán a que la pieza armónicamente funcione muy bien y sea una buena pieza gráfica. Jerarquizar bien el contenido, pensar lo que es un titular, qué es un texto corrido, qué es un destacado, intentar proponer ese tipo de jerarquía de contenidos cuando no nos la den, porque enriqueceréis mucho más el proyecto. Intentar siempre buscar esos contrastes que os he comentado para diferenciar contenidos y para crear un poquito una gráfica apetecible y atractiva, y sobre todo intentar utilizar la retícula básica, o sea, muy importante, una retícula flexible que nos ayude a contener todos esos contenidos y a crear un dinamismo en la diagramación de todos los artículos por las páginas en la publicación. Pues nos vemos en la próxima clase.